Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias correspondiente al año 2024-2025. Hoy, como inicio de este ciclo, vamos a tener el placer y el honor de escuchar al presidente del Instituto Gemológico Español, que todos conocéis, don Benjamín Calvo Pérez. Nos va a hablar de un tema magnífico. La conferencia que yo conozco es extraordinaria y les va a encantar realmente cómo lo hizo con los que la vimos o pudimos ver algo de ella. La conferencia titulada Los granates preciosos, antiguos y desconocidos es un abanico de enseñanzas sobre los granates, no desde el punto de vista técnico, por lo menos no solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de la belleza del granate, sus variedades, sus colores, sus ubicaciones. En fin, es un repaso magnífico sobre los granates, aunque no puede ser exhaustivo, puesto que esto da para mucho. Así que buenas tardes y disfruten de ella. Benjamín, cuando quieras. Lo primero que quiero hacer es agradecer su presencia en este ciclo que se inicia ahora. El ciclo consta, quiero presentarlo brevemente, el ciclo consta de 15 conferencias de temas muy variados, como pueden ver en nuestra página web. Temas tan variados como son aspectos históricos de las gemas, aspectos, por ejemplo, comerciales, aspectos relacionados con la joyería, incluso con la joyería forense, de tal manera que en una de las conferencias se estudian el uso de las gemas como indicativos de posibles crímenes o de posibles delitos cometidos. Temas muy interesantes. Hemos tenido la suerte y la generosidad por parte de algunos de los conferenciantes de contar con personalidades muy destacadas del mundo de la gemología y de la joyería. Por ejemplo, el representante de la joyería del Museo del Louvre de París o del Museo de la Smithsonian Institution de Nueva York, perdón, de Washington, y por citar algunos, también del Museo Geológico Nacional de Madrid, en fin, personalidades muy destacadas. Bien, hecha esta breve introducción, me van a permitir que empiece mi charla de hoy, que he querido dedicarla, como ha dicho José María, al granate. ¿Por qué al granate? Lo primero que habría que decir es que, ¿por qué se me ha ocurrido hablar sobre los granates? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, desde hace muchos años, desde que empecé mi carrera profesional, los granates me han llamado la atención por su variedad, por su ubicuidad, porque realmente se encuentran en casi todos los terrenos geológicos. Luego la vida me ha deparado que a lo largo incluso en mi tesis doctoral, como comentaré luego, y luego en otros trabajos que he realizado, en algunos libros que he publicado, me he ido encontrando con diversas especies y variedades de granates y siempre me han parecido unos minerales muy atractivos. Por eso, y por un relativo desconocimiento que creo que hay de estos minerales tan interesantes, pues me ha parecido que podría ser un tema atractivo, un tema interesante. Además, razón personal, que es la siguiente. Yo quisiera dedicar esta conferencia a un profesor que fue profesor nuestro, mío y de muchas otras personas en el Instituto Gemológico Español, que es don Luis Zapatero. Luis Zapatero fue profesor durante muchos años del instituto, es socio de honor de nuestro Instituto Gemológico y yo creo que la última conferencia que dio en su vida profesional, creo que fue la última, no sé si dio alguna más, en febrero del 2019, Nates, precisamente. Ya la había dado anteriormente, pero si la quieren ver, y recomiendo que lo hagan, porque es una magnífica clase de gemología, está en YouTube y está en nuestra página web. Fue en febrero de 2019. Entonces, como testimonio de agradecimiento y de respeto y de afecto por don Luis Zapatero, pues también me pareció oportuno dedicar esta primera charla del ciclo 2024-2025. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Bueno, pues entonces comenzamos, si les parece. Un breve índice de la exposición sería ¿por qué una charla sobre granates? Que es lo que acabo de indicar. ¿Qué son los granates? Generalidades. Como ha dicho José María, no pretendo imitar la charla o la conferencia que dio Luis Zapatero, que fue muy técnica, digamos, muy gemológica. Por supuesto, una primera parte tiene que ser gemológica,
e incluso cristalográfica o mineralógica, geológica, pero después me gustaría incidir también sobre mitos y leyendas en granates, los granates en la historia y en el arte, en la joyería moderna, y por último dedicar unos minutos a los granates sintéticos, porque los granates, además de su valor gemológico, como ya diré luego, tienen unas posibilidades dentro del mundo de la ciencia y de la técnica realmente asombrosas. Así que comencemos. ¿Qué son los granates? Bueno, pues los granates, como seguramente todos ustedes saben, es una extensa familia de minerales muy frecuentes en la naturaleza que tienen en común pues su cristalografía, pero difieren en su composición química, su aspecto externo y sus aplicaciones. Todos ellos son cúbicos, como seguramente también saben. Ahora hablaré de la discusión que se inició a partir de 2018 sobre la posible cristalización en el sistema tetragonal de los granates. Ahora hablaré de ello. Generalmente tienen brillo vítreo, son semitransparentes, a veces transparentes, con una dureza media a alta de 6,5 a 7,5 en la escala de Mohs, carecen de exfoliación, lo cual les permite la talla y eso es muy valioso a la hora de utilizarlos como gemas. Tienen diversos colores, son útiles como abrasivos por su elevada dureza y algunos se utilizan como gemas. Como he dicho antes, y al final dedicaré unos minutos a comentarlo, ahí tienen numerosas aplicaciones en tecnologías modernas y probablemente su origen en granate, en todos los idiomas, pues procede, parecen granos de granada o que se presentan en granos muchas veces y por eso se le da este nombre. En las fotografías inferiores pueden ver varios tipos de granates, varios colores. Por ejemplo, el cuarto, vea que una cristalización cúbica, es decir, tiene muy desarrolladas las caras de cubo, pero las caras que son truncaduras de las aristas, que son caras de rombo dodecaedro, también se presentan en esta forma. Las más frecuentes formas, como se verá a continuación, son el rombo dodecaedro dentro del cubo, que es el que se ve en la foto superior izquierda, y el trapezoedro, que es en la foto inferior izquierda. Los esquemas o unos esquemas combinados pueden verse a continuación y a continuación en las fotos del centro pueden ver distintos cristales, el de arriba es un rombo dodecaedro, el de abajo es un trapezoedro. Pero lo más común es que los granates participen de ambas formas e incluso de caras de cubo, como acabamos de ver. Y entonces los granates de la derecha, tanto ese granate de color miel que se ve en la foto de la derecha abajo, como el otro más complejo que se ve a la derecha completamente, pues vean que tienen formas que son caras de rombos, pero también tienen otras formas complejas. Sin entrar en grandes, digamos, mistificaciones cristalográficas, diríamos que los granates que tienen generalmente cristalizan bien y en general cristalizan en forma de rombo dodecaedros, trapezoedros y sus combinaciones. Quería destacar que en el año 2018 se publicó un trabajo en Nature cuya cita tienen abajo a la derecha, si lo quieren consultar, porque es un trabajo realmente interesante y extenso, en el que se demuestra que muchos granates son tetragonales, sobre todo los que se forman a altas presiones y bajas temperaturas. ¿Por qué se produce esto? Lo intentaré explicar un poco en la diapositiva siguiente. Porque los granates tienen una gran variedad de cationes y entonces estos cationes de distintos tamaños pueden deformar la red y al deformar la red, lógicamente, pueden hacer bajar la cristalización y aunque no se creía esto, parece que los granates son siempre lo más típico y lo más emblemático de la cristalización en el sistema cúbico, pero también existen granates tetragonales. Tienen una alta energía de cristalización. Esto es una de las cosas que me llamó a mí la atención desde siempre, porque los granates muchas veces se presentan muy bien cristalizados. Y como a mí me gustan los cristales, pues bueno, desde pequeño, desde joven, me llamaron la atención los granates en lugar de otros minerales que cristalizan peor. En esta diapositiva lo que se puede ver es que bueno, puede ver un poco la química del granate. Los granates, como seguramente también saben, son silicatos del grupo de los silicatos en islas. Los silicatos, nesosilicatos o silicatos en islas tienen grupos SiO4, como el que se ve arriba a la derecha, de silicio en el centro y 4 oxígenos, y estos grupos SiO4 con 4 valencias libres son los que se combinan con los distintos cationes.
En una representación emblemática, sencilla, como la que se ve abajo a la derecha, pues se ven los tetraedros de sílice con unos cationes verdes y rojos que representarían los dos tipos de cationes que se encuentran en el granate, que son cationes divalentes, que denominamos X, calcio, magnesio, hierro ferroso y manganeso principalmente, y cationes trivalentes, que denominamos Y, que serían fundamentalmente aluminio, hierro férrico, manganeso trivalente, vanadio y cromo. Fíjense qué variedad enorme de combinaciones se pueden dar entre los cationes divalentes y los cationes trivalentes. Un SiO4 tres veces, o sea, el grupo SiO4 que hemos dicho que es tetraédrico, que se combina con tres cationes y dos cationes trivalentes, siendo estos pues el calcio y el aluminio, el calcio y el hierro, el magnesio y el aluminio, el magnesio y el manganeso, etcétera. Todas las combinaciones posibles, como ahora intentaré reseñar brevemente. Por lo tanto, ya se puede imaginar que el grupo de los granates es enormemente amplio y enormemente complejo. Se pueden intercambiar parcial o totalmente y así se generan las distintas especies. Bien, la cosa se complica, como digo yo, porque los iones tienen tamaños distintos. Y entonces, esta estructura tan sencilla que veíamos en la diapositiva anterior, si la representamos tridimensionalmente, pues la cosa es muy complicada. Ahí tienen los tetraedros de sílice, que se combinan con una especie de octaedros en el centro de los cuales pues se encuentran distintos cationes. Y observen a la derecha cómo los cationes tienen tamaños, radios iónicos muy distintos. Desde el hierro 2, que es muy pequeñito y tiene 0,63 angstroms, está el oxígeno, que tiene 1,4, o el potasio, que tiene 1,37. Lógicamente, si los cationes grandes entran en el sitio de los cationes pequeños, pueden deformar la red. Y entonces esto es lo que ocasiona, como decía antes, que se haya descubierto recientemente que algunos de estos granates son tetragonales. No quiero profundizar mucho en el tema cristalográfico, pueden ver la conferencia de Luis Zapatero, donde se incide mucho más en el tema. Aquí, en esta diapositiva tan bonita que encontré en Internet, bueno, es un poco una fantasía, pero se encuentra representado de una forma, digamos, espectacular los distintos tipos de granates, que son el piropo, que lo tienen, que tiene magnesio y aluminio, el almanino, que tiene hierro y aluminio, la espesartina, que tiene manganeso, que estaría en el centro, que tiene calcio y aluminio, y luego los granates cálcicos a la derecha, la uvarovita con cromo y la andradita con hierro. Entre todos ellos se producen sustituciones de cationes, y al sustituirse los cationes cambia el color, cambian las propiedades físicas, cambian los índices de refracción, con lo cual la cosa se puede complicar mucho. Una idea que quisiera destacar en esta diapositiva es lo que se explica a la izquierda. No es lo mismo en mineralogía grupo, especie o variedad. Cuando hablamos de un mineral, estamos hablando de una especie mineral. La grosularia es una especie mineral. El piropo es una especie mineral. El granate no es una especie mineral. El granate es un grupo de especies minerales. Es decir, son especies que tienen distinta composición, pero una estructura igual o similar. Y entonces eso se comprende bajo el nombre de grupo, a veces familia. Y luego dentro de las especies existen variedades. Estas ya son, digamos, pequeñas modificaciones debidas a la presencia de cationes, de cromo, de vanadio, etcétera, que cambian el color y que, siendo la misma especie mineral, puede presentar distintas variedades. Esto a veces causa confusión porque los granates reciben, como verán ahora, muchísimos nombres, no solo estos principales que son las especies, sino que luego pueden recibir muchos otros nombres intermedios, rodolita, granate malaya, granate de Mali, etcétera. Esos son variedades, no son especies. Las especies son las que se representan en la diapositiva, en el centro de la diapositiva. Y dentro de esas especies se suelen agrupar los granates piropo, almandino, espesartina, que son los que están a la izquierda, que son los granates que, como pueden ver, tienen los tres aluminios, son los granates alumínicos. Y de una forma, digamos, convencional, se les llama piralspitas. Hablaba sobre que esto es una visión global de especies y variedades, donde a la izquierda tenemos especies, a la derecha variedades, simplemente para que comprueben cómo
las distintas especies y variedades pueden tener una enorme variación de colores. El almandino generalmente es rojo, granate, él puede ser negro, azul o de otros colores. La espesartina es generalmente naranja, por lo menos los más variados. La grosularia tiene una gran variedad de colores, como pueden ver, desde la piedra canela de la izquierda de color amarillo, el blanco del centro, verdoso a la derecha. La andradita también tiene generalmente verde, por lo menos los más valiosos, pero también tienen algunos otros colores. Y la uvarovita, que es el granate cromo, que siempre es verde. Es decir, sin sin tratar de memorizar todas estas cosas, una enorme... Vamos a avanzar. Vamos a ir pasando rápidamente por algunas de por las especies más importantes. El granate almandino, que es una especie de aluminio y hierro, se da en metamorfismo regional de sedimentos arcillosos generalmente. Es un mineral muy común. Es un mineral que se encuentra en muchos tipos de rocas, formación de rocas, y puede alcanzar tamaños grandes. Vean el ejemplar de arriba a la izquierda, del que hablaré luego un poco más, que es un granate que se encontró al hacer el metro de Nueva York, el Subway Garnet, que se llama, el granate del metro, que pesa varios kilos y que se puede contemplar como abarca las dos manos. O el granate inferior a la izquierda, que es un granate de los Alpes, y tengo algún ejemplar más que también puedo mostrarles. No sé si se ve bien. Son granates que tienen un tamaño respetable. Pueden alcanzar un tamaño respetable y una cristalización perfecta. Bueno, este es el granate almandino, que es el más común. En España se encuentra en Níjar, en Almería, en Hornachuelos, en Córdoba, en otros sitios. Es, como digo, el granate más común. Luego está el granate piropo, que es el granate magnesiano y con hierro férrico. Es un granate que se da en zonas profundas del manto, en rocas ultrabásicas, en rocas en olivino, por ejemplo, que tienen arriba, tiene unos cristales verdes que probablemente son de olivino, piroxeno, incluso asociado a diamante. Son minerales que generalmente cristalizan mal, vean las formas redondeadas, y es el típico granate de Bohemia, granate característico de la República Checa, que todo el que haya ido a Praga se habrá traído seguramente alguna joyita con granates, porque es, digamos, la piedra emblemática de la República Checa. Tiene a menudo birrefringencia anómala debido a la enorme tensión que ha soportado, algunos defectos de cristalización, tiene dureza muy alta y ha sido históricamente uno de los granates más empleados. Luego está el granate que llamamos rodolita, una mezcla de piropo almandino, que, como es lógico, pues tiene parte de las dos variedades. Una variación de color que va del rojo al granate, como pueden ver a la derecha, y se encuentra en muchos sitios del mundo, generalmente o principalmente en la zona del Rift, es decir, en la zona oriental de África, en las zonas del río Umba, Tanga, Tanzania, Mozambique, Kenia, es decir, en toda esa zona, incluso Madagascar, son zonas donde se encuentran este tipo de granates que son muy apreciados en joyería, como diré luego, más incluso actualmente que el granate piropo, que fue característico en el siglo XIX. El granate grosularia, que para mí es el más bonito, es el que tiene más variedad de colores. Es el granate de calcio y aluminio, característico de rocas de metamorfismo regional, en contacto de rocas silíceas y calcáreas. Puede ser blanco, como el leucogranate que tienen ahí, completamente transparente e incoloro, pero los más bonitos son como el de abajo, lo que llaman piedra canela, la esonita, que que es muy apreciados en joyería. Y luego hay un granate verde, la chaborita, que también es muy apreciado en joyería, posiblemente uno de los granates más caros, y es verde porque tiene trazas de cromo y vanadio. Esta es otra especie de granate que es la grosularia. Fíjense en estas grosularias espectaculares. Esta, la izquierda, una chaborita, una de las más grandes o la más grande del mundo, se encontró en Tanzania, 185 gramos, una barbaridad, que fue preformada en Chantaburi, que es una región de Tailandia, del este de Tailandia, muy característica en la talla y preparación de gemas para el comercio mundial. Otra chaborita, verde también, que se encuentra en el Smithsonian, y pesa 116 quilates. Y luego la piedra canela que les citaba, los cristales de sonita, estos ya no son verdes, son de color canela, como su nombre indica, es sonita, de asbestos de Quebec, Canadá,
y otras variedades como el granate Mali que tienen a la derecha de color amarillo. Son realmente grosularias espectaculares. Otra variedad de grosularia, en este caso masiva, que se puede confundir con jade, es lo que se llama la hidrogrosularia, generalmente, como ven ahí, de color verde manzana, masiva, es decir, no cristalizada, se confunde con jade, con una dureza entre 6,5 y 7,5 y unas características ópticas que no la permiten ser fácilmente identificables. Por eso muchas veces se confunde con jade. Otra variedad, mejor dicho, otra especie de granate, que los preciosos granates naranjas, algunos de los más apreciados del mundo, son los granates espesartina, una especie con manganeso y aluminio, como hemos visto en los gráficos anteriores. Se llaman así porque por una región alemana, la región de Spessart, se encuentran en todo tipo de rocas, magmáticas, metamórficas, pegmatíticas, etcétera, muy famosos los de Pala en California y en algunos otros sitios. Aquí a la derecha pueden ver algunos ejemplares sin tallar, algunos de los más grandes del mundo, y abajo del todo a la derecha pueden ver un ejemplar tallado que es realmente precioso, realmente espectacular. En España sí se han encontrado algunas espesartinas, luego pondré alguna foto en Cártama, por ejemplo, en Málaga, y también aquí en Cadalso de los Vidrios, en Madrid, pero desgraciadamente, aunque tienen muy buena calidad, son muy pequeñitos y por lo tanto no admiten la talla como gema. Es una pena porque, como diré luego al hablar de los granates españoles, España, que es un país muy rico en granates, tiene granates en muchas partes de su geografía, sin embargo, ninguno de ellos hasta el presente pues ha podido ser usado como gema, unos por falta de calidad y otros por falta de tamaño. Bueno, el granate andradita, pues realmente el más llamativo porque tiene un índice de refracción muy alto. Tiene también una variedad verde, que es el demantoide, posiblemente el granate más caro o uno de los más caros que hay, que tienen, como pueden ver a la izquierda, un brillo, o sea, un color verde intenso, que puede ser más pálido, menos pálido, y luego otra variedad que normalmente es original de los Urales, pero actualmente se encuentra en Azerbaiyán y Namibia. Y otra variedad, que es la topazolita, que es la que se encuentra en el centro, de color amarillo, se aparece al topacio, de ahí su nombre topazolita. Estos son variedades raras, porque el granate andradita, el granate de calcio y hierro, generalmente es muy feo, como el de la derecha. Son granates opacos o poco transparentes por la presencia de hierro férrico. Son característicos de metamorfismo de contacto. Por ejemplo, en España, en Cala, donde yo hice mi tesis, hablaré ahora un poquito de estos granates, pero y por lo tanto no son aptos para joyería. Es decir, las variedades aptas para joyería del granate andradita son solamente aquellas transparentes y que tienen unos colores llamativos, como siempre. Por ejemplo, como he dicho, el demantoide verde o la topazolita amarilla. Luego hay granates que tienen efectos ópticos especiales. Por ejemplo, hay granates que se llaman arcoíris, andraditas y dentes. Son granates que están constituidos por capas sucesivas, ¿no?, de andradita y grosularia, es decir, de distinta composición, y entonces la luz al incidir sobre la superficie del mineral, del cristal, se refracta en varias direcciones y da lugar a colores de interferencia, como se puede ver en las fotos de arriba. Y otra característica de otros granates también muy interesantes es que algunos presentan cambios de color. Son muy raros, tanto unos como otros. Los granates arcoíris, que se llaman, o andraditas iridiscentes, prácticamente se encuentran solo en una localidad del Japón, en Nara, en Japón, en algún sitio más, pero muy escasos. Y los que tienen cambio de color, que se debe a pequeñas cantidades de vanadio y cromo, pues son piralspitas, es decir, piropo almandino espesartina, piropo espesartina, que tienen pequeñas cantidades de vanadio y cromo y que les pasa lo que a otros minerales, como por ejemplo la alejandrita, que es una de crisoberilo, que es que en la luz natural y en la luz incandescente cambian de color, incluso de forma bastante notable, como se puede ver abajo a la derecha, pasan de azul a rojo, de verde a rojo o de verde a rosado. También son granates muy raros, pero que merece la pena al menos ser citados, ¿no? Sigamos. Luego está el granate ubarovita, el granate más raro. Este granate es el granate de los Urales, que se encontró en Rusia, en los Urales, luego en Finlandia. Puede confundirse con otras variedades verdes, pero no tiene mucho interés comercial, a pesar de su bello color,
porque normalmente los cristales son pequeñísimos, son colores muy pequeños. El color se debe al cromo, son granates de calcio y cromo, y el color es muy, muy bonito, pero claro, son cristales muy pequeños que normalmente no se pueden tallar. Se produce por alteración de serpentinas cromíferas y también en zonas de escarno. Bueno, en resumen, por resumir todo lo que hemos dicho sobre el granate, que puede haber sido excesivo en información, pero que requiere una, digamos, reposada consideración, si quieren profundizar en ello, pues este cuadro representaría todos los distintos tipos de granate. Arriba se ve piropo, piropo almandino, almandino, abajo se ve piropo, espesartina, etcétera, con sus índices de refracción, con sus distintas variedades. Es decir, como pueden ver, y con esto sintetizo todo lo dicho sobre el granate para identificar este mineral o este grupo de minerales, se trata de un grupo enormemente complejo que tienen en común su cristalización, pero que tienen unas grandes variedades en su composición química, que se deben sobre todo a la presencia de muy variados cationes que se pueden sustituir unos con otros. Y al sustituirse, dan lugar a distintos índices de refracción, distintas durezas, distintos colores, aunque todos cristalizan igual. En síntesis, esto es lo que podríamos decir sobre los granates. Veamos ahora otra parte de la charla, que es los granates en los procesos geológicos. En esta diapositiva, que es muy general, de un libro de bachillerato, lo que se pretende mostrar es pues, cómo se forman los continentes. Es decir, como seguramente saben, la litosfera, las placas oceánicas o las placas continentales a veces se subducen, se meten por debajo de otras placas, las placas oceánicas, corteza, en este caso, corteza oceánica, por debajo de la placa continental, y ahí es donde se forma todo. Ahí es donde se forman las rocas ígneas, como se ve a la derecha, los magmas que ascienden, las rocas volcánicas, posteriormente las rocas metamórficas por transformación o por hundimiento y sometimiento a grandes presiones y temperaturas de estas rocas intrusivas, o bien también se forman rocas sedimentarias, como se ve ahí en las playas, en los ríos, etcétera, y estas rocas sedimentarias pueden a su vez ser sometidas a elevadas presiones por hundimiento, por subsidencia, y entonces también se pueden convertir en rocas sedimentarias. Bien, la diapositiva no tiene por objeto explicar la geología del mundo, que eso se sale de nuestro ámbito, sino simplemente ver los distintos ambientes geológicos en los cuales los granates se pueden formar. Los granates se pueden formar en todo tipo de rocas. Los encontramos en rocas metamórficas, en el manto, en la corteza, en sedimentos, en rocas ígneas. Admiten todo tipo de presiones, desde temperaturas bajas a temperaturas altísimas, desde temperatura de 300 grados, típicas de un mecanismo hidrotermal, hasta temperaturas de 2000 grados, que serían características del manto, y desde presiones pequeñas, como la presión atmosférica, hasta 25 gigapascales, que es una presión altísima. Es decir, es un mineral muy estable que se encuentra en distintos ambientes geológicos. Posee atributos químicos y físicos muy diversos. Precisamente por esos atributos químicos y físicos diversos, como influye en muchos procesos de la formación de la Tierra, es muy útil en la investigación geocientífica, porque muchos granates nos indican a qué temperatura, a qué presión se formó determinada roca. Es decir, son una especie de minerales índices, que se llaman, que nos pueden indicar muchos datos geológicos sobre la temperatura y presión de formación de las rocas. Los granates aluminosos, ahí viene la fórmula, son componentes importantes de las peridotitas del manto y de la eclogita, sobre todo, que las eclogitas son unas rocas ultrametamórficas que se encuentran bien a elevadísimas presiones y temperaturas en el manto terrestre. La presencia de distintos elementos traza confiere, como digo, una firma de granate. Es decir, si tengo una roca del manto, cuando se hacen estas profundísimas perforaciones para llegar a acceder al manto, el granate es un elemento, es un mineral importante porque nos indica a qué temperatura se ha formado, a qué presión. Es decir, es un elemento muy importante en la investigación geocientífica. Y luego, hasta tal punto, el granate puede encontrarse a profundidades altísimas que incluso se le encuentra como inclusión dentro del diamante. Hay diamantes, muy bonitos por cierto, que tienen inclusiones de granate. De manera que, como pueden ver, la geología del granate es extraordinariamente compleja. En síntesis,
Por leer la diapositiva, diríamos que los granates son minerales muy comunes en la corteza terrestre, más aún en el manto, tienen unas propiedades físicas de los cationes que tienen, debido a una química y su estructura, son excelentes indicadores de presión y temperatura en la formación de rocas, ya lo hemos dicho. Luego, que se forman en rocas ricas en sílice y alúmina, lógicamente, y también ricas en sílice y calcio, esa es la composición que hemos dicho que tienen, y luego tienen otros elementos, manganeso, cromo, vanadio, que son más raros y dan lugar a las distintas especies. Son frecuentes en rocas ácidas, en rocas metamórficas, en rocas de contacto tipo skarn, en rocas ultras e incluso en rocas sedimentarias, en placeres, en playas y en ríos y en otras zonas por descomposición de las rocas primitivas o primarias. Otro pequeño capítulo que querría destacar es el tema de los granates en España. Contemplan el mapa geológico de España, que ahí se lo he puesto. Como muchos de ustedes saben también, en España se distinguen dos grandes zonas geológicas. La zona, llamémosle silícea, y la zona arcillosa o calcárea. La zona silícea, la España silícea, macizo esférico, es la parte oeste, es la que en el mapa está en colores violetas, rojos, verdes, es decir, el sistema central, los montes de Toledo, la cordillera, digamos, todo Galicia, Portugal, gran parte de Portugal, Salamanca, Zamora, la Sierra Morena, también parte de las Cantábricas, los Pirineos, alguna pequeña parte de las cordilleras catalanas, es decir, lo que está en colores, como digo, verdes, violetas, rojos, que significan los granitos, etc. Por el contrario, la España sedimentaria, la España, digamos, arcillosa o calcárea, es la que se representa en amarillo y naranja, es decir, la meseta norte, la meseta sur, el Valle de Guadalquivir, también las zonas verdes de la Ibérica, azules y verdes de la Ibérica y de las penibéticas. Es decir, son las dos Españas geológicas, ¿no? La España, digamos, silícea, y la España, digamos, calcárea. Los granates se encuentran evidentemente en la silícea y también en algunos casos en la España calcárea, en aquellos casos donde las rocas calcáreas en comunicación o en contacto con rocas aluminosas y silíceas permiten la formación de algunos tipos de granates, como sucede en las penibéticas. Pero la mayor parte de los granates los vamos a encontrar en la parte occidental de España, muy comunes en Galicia, en Salamanca, en el sistema central español, en Extremadura, en la Sierra Morena, etcétera. Esas son las zonas más, también los Pirineos, claro está, son las zonas más comunes de formación de granates. Como sería imposible, y llevaría no una conferencia, sino varias, tratar de detallar las zonas de España y los distintos granates que se encuentran en cada una, me voy a ceñir solamente a 4 zonas, porque son aquellas zonas en las que yo he trabajado o las que yo he tenido más contacto. Por ejemplo, los granates almandinos de la Sierra Albarrana, en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. La Sierra Albarrana es una sierra bastante agreste que se encuentra en la Sierra Morena Occidental, en el norte de la provincia de Córdoba, y constituye uno de los extremos, el extremo meridional de este macizo esférico que hemos visto antes. En estas rocas, que son rocas muy antiguas, rocas cámbricas, que están formadas generalmente por neises, por esquistos, rocas metamórficas, se encuentran o se encontraban, que esto ya es una curiosidad mineralógica para coleccionistas, grandes granates como el que ven ahí arriba, en el centro, arriba, y pueden verlo aquí también, porque yo también tengo algún ejemplar en mi casa, granates de un tamaño respetable, como pueden ver. Granates muy, que son rombododecaedros, bastante deformados, se parece mucho al que hay ahí, que tienen alteraciones de mica blanca, que son estas manchitas blancas que pueden ver, de muscovita, y que son muy características de hornachuelos en la provincia de Córdoba. Este es uno de los minerales emblemáticos de la mineralogía española. Todos los mineralogistas, todos los aficionados lo buscan. Hace ya muchos años que no se encuentran. Yo tuve la fortuna de escribir un libro, que es este, que lo tienen ahí a la izquierda, y que aquí lo pueden ver también, que es Los minerales y la minería de la Sierra Albarrana y su entorno, que escribí con José González del Tánago hace más de 30 años. En este libro ya se decía que los granates de hornachuelos, que son muy buscados, ya los ejemplares grandes, como este que les acabo de mostrar,
los ejemplares grandes ya no se encontraban hace 30 años, se encontraban ejemplares pequeños y ahora ya pequeños. O sea que esto es uno de estos minerales como el cinabrio y como algunos otros minerales de plata que son emblemáticos de la mineralogía española, pero que últimamente ya se ven poco. Bueno, pues esta es una de las zonas de granates, son granates almandinos en este caso. Unos granates espesartinas preciosos, los hemos citado antes, son los de Cártama, que es una ciudad, un pueblo que está cerca de Málaga, en la cordillera penibética, en las penibéticas, que son mantos alóctonos, es decir, son cordilleras que vienen de África, que por el choque de la placa africana con la placa europea se han formado mantos de corrimiento, mantos alóctonos, y en ese tipo de rocas pues se encuentran estas preciosidades de granate tan bellos, pero desgraciadamente con un tamaño muy pequeñito. Y entonces, aunque serían los granates más bonitos para usar en joyería, su tamaño no lo permite. Por lo tanto, aquí también tenemos un fiasco. No podemos utilizar estos granates, al menos que se hayan encontrado hasta ahora en tamaños suficientes como para poder ser tallados, ¿no? Otro tipo de granate, en este caso vuelven a ser almandinos, se encuentran en Níjar, provincia de Almería. Es muy famosa esta localidad, es un cono volcánico, es un volcán, es un cráter volcánico, como pueden ver a la izquierda, es una foto aérea. Es un cráter volcánico que se encuentra en Níjar, y allí lo que pasó es que las rocas dacíticas, las rocas volcánicas, arrastraron hacia arriba una enorme cantidad de minerales, concretamente, fundamentalmente granates, pequeños granates cristalizados como el que se ve abajo a la derecha, abajo en el centro o a la derecha, que son granates almandinos, pero bastante cristalinos. No son grandes, suelen tener 1, 2, 3 centímetros como mucho, lo cual, por una parte, y por otra parte, que tampoco es que sean limpísimos y estupendos, pues impide que se puedan utilizar en joyería. Pero es un sitio precioso. Yo tuve la suerte, vamos, la suerte, tuve la oportunidad de estar en este sitio con mi mujer y mis hijos cuando eran pequeños y pasamos una de las tardes memorables de nuestra vida buscando granates y encontramos y llenamos una cacerola de granates, que todavía los tengo, de granates porque se encontraban apuñados por el campo. O sea que yo recomiendo, si alguien quiere hacer esta excursión, lo pasará muy bien porque se volverá a casa con un puñado de granates. Y por último, quisiera hablar de las andraditas, que es otro granate, el granate férrico, de minas de cal. Ahí es donde las minas de cal, las antiguas minas de hierro, pueden ver la foto abajo en el centro, unas antiguas minas de hierro que se encuentran en el norte de la provincia de Huelva. Ahí, otra vez la conexión a Internet es inestable, espero que no se me vaya la imagen. En el norte de la provincia de Huelva, en la Sierra de Aracena, donde yo tuve la fortuna de hacer mi tesis doctoral. Es una paragénesis muy compleja, en síntesis es un plutón granítico que corta unas capas de caliza y la sílice del granito con el calcio de las calizas forma silicatos cálcicos, entre otros granates, como el que se ve arriba a la izquierda. Viene epidota, piroxenos, anfíboles, una paragénesis, una mineralogía muy compleja, muy interesante. Las minas actualmente están cerradas, hace ya años que están cerradas, y producían magnetita, un óxido de hierro muy buscado en aquella época, que se sacaba por un tren hasta Huelva. Pero ya hace años que están cerradas, aunque creo que hay proyectos de volverlas a poner en explotación. Bien, hasta aquí lo que quería contarles muy brevemente sobre 4 pinceladas sobre 4 regiones españolas donde hay granates. Hay en muchas más regiones, prácticamente en todas, como he dicho antes. Pero claro, sería imposible detallar, ni yo tengo los conocimientos, para detallar las distintas variedades, especies de granates que hay. Lo que sí tienen en común los granates es que desafortunadamente no son vías, no se pueden utilizar, sea porque tienen, digamos, mala calidad, poca transparencia, sea porque los que tienen transparencia, como son los de Cártama en Málaga, pues son muy pequeños. Pero en fin, no hay que desesperar, seguir buscando porque es posible que algún día se encuentren granates de más calidad en España. Quisiera pasar a continuación a, otro aspecto que considero muy divertido, que es el granate en los mitos y creencias populares. Empezaré diciendo, como pueden ver ahí, que según la tradición judeocristiana, Noé iluminó el arca, ahí tienen el arca de Noé en una pintura famosa,
con un carbunclo. El carbunclo, como ahora diré, es el nombre que se le dio al granate a lo largo de o bueno, que probablemente identifica al granate a lo largo de la historia. Y se dice en la tradición que durante 40 días y 40 noches que duró el diluvio, Noé iluminó el arca con un carbunclo. El carbunclo siempre ha sido, como ahora diré, ejemplo de una representación del corazón, la sangre, el sol, la luz, el carbón incandescente. De hecho, la palabra carbunclo, que viene del latín carbunculum, quiere decir un carboncillo, carbón al rojo, un carbón pequeño al rojo, pues es lo que identificaba pues las piedras rojas, el granate, pero también el rubí, porque antiguamente las piedras no se identificaban por su composición química, evidentemente no se conocía, sino por principalmente su color. Y entonces el carbunclo, que es un término muy usado a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el siglo XIX, pues el carbunclo para muchos puede identificar, en muchos casos, el granate, no siempre, porque también puede ser el rubí, puede ser la espinela y cualquier otra piedra roja. A muchas piedras, y al granate también, se le han atribuido poderes místicos. En general era una piedra roja, era la piedra de la sangre, era la piedra de la valentía, era la piedra del corazón, que permitía cortar las hemorragias, pero al mismo tiempo era la que producía más hemorragias. Por eso, en las cruzadas, como digo aquí, los guerreros cristianos y musulmanes usaban granates para infligir al enemigo heridas muy grandes, muy graves, que no pudieran curarse, etcétera. Era un antídoto contra el veneno, es decir, se le han aplicado a lo largo de la historia muchísimas, digamos, aplicaciones, muchísimas creencias, mitos, creencias populares, y en particular en la mitología cristiana o en la historia de la Iglesia, el clero valoraba los granates como símbolos de la sangre de Cristo. Las dos piedras que significan la sangre de Cristo son el granate y la amatista, porque de alguna manera su color rojo violeta, es el que mejor o el que más se aproxima al color de la sangre, ¿no? Entonces se asocia al sufrimiento de Cristo y por eso se ha utilizado muchas veces en vasos religiosos y en otros objetos. Ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pectoral de Aarón, vean una imagen del pectoral de Aarón en la parte izquierda y un cuadro precioso romántico de Alexandre François Caminat, 1824, como pueden ver, que es el matrimonio el matrimonio de la Virgen y San José, y vean que el sumo sacerdote lleva un pectoral, el pectoral de Aarón, que se sigue llevando, lo siguen llevando los judíos. De las 12 piedras que representan las 12 tribus, una de ellas es el carbunclo, que volvemos a asociar al granate, porque el rubí en aquella época no, los judíos no tenían acceso al rubí, probablemente. Entonces sería muy probablemente el granate. Por lo tanto, ya en el pectoral de Aarón, desde Isidoro de Sevilla, en el Apocalipsis ya se cita, son piedras usadas, en el Éxodo se cita también, entonces son piedras usadas desde la más remota antigüedad. Luego veremos un poco de historia. En la Biblia y en la mitología cristiana se usa mucho, por ejemplo, en Ezequiel, también bueno, en Gregorio Magno lo cita, en fin, no voy a extenderme mucho. Aquí tienen esta imagen del profeta Ezequiel, que corresponde a la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, y entonces Ezequiel ya, como ven ahí en la elegía sobre el rey de Tiro, ya cita el carbunclo. Es una gema utilizada en la mitología y en historia desde tiempos muy antiguos. Dando un gran salto en el tiempo, también en los mitos románticos, he puesto aquí un cuadro, El Gran Carbunclo, un óleo de William Sidney Goodwin, que se encuentra en Southampton, y entonces se refiere a una novela de Nathaniel Hawthorne, que es un poeta y novelista del siglo XIX inglés, donde dice que en las montañas blancas de New Hampshire había un gran carbunclo, que pueden ver abajo a la derecha, que podía hacer de la medianoche un mediodía. Después de que una pareja sabia y sencilla encuentra y rechaza la piedra, ya se desvanece el brillo de dicha piedra, porque esa piedra podía oscurecer
tenía tanto brillo que oscurecía todas las cosas terrenales. O sea que, como ven, a lo largo de toda la historia se han utilizado en todos los mitos y en todas las novelas, y hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX incluso, pues el granate como una gema muy emblemática. Ahora quisiera hablar también un momento del granate en la historia. Es una de las gemas que se conocen desde más antiguos. Está datados los granates más antiguos en el 3100, más o menos, en Egipto. Ahí a la izquierda hay un pectoral que sale mucho en muchas publicaciones sobre granate, de una princesa del Imperio Medio, es decir, de 1870 a.C., que tiene turquesa, cornalina, lapislázuli y granate. En alguna ocasión tuve la oportunidad de dar una charla sobre las gemas en Egipto. No es que el granate fuera de las gemas más usadas, pero ya se usaba, como pueden ver en este pectoral. Y a la derecha, pues ven una diadema de piropo que se encuentra en el Smithsonian, que es del siglo XIX, desde el año 3000 a.C. hasta nuestros días, prácticamente a lo largo de toda la historia se ha utilizado el granate. Por ejemplo, en Grecia y Roma, aquí tienen dos ejemplos, el de la izquierda corresponde a unos pendientes de oro de la Grecia clásica, siglo IV a.C., que se encuentran en el Metropolitan, y a la derecha, pues unas fíbulas romanas que corresponden al 450 después de Cristo, que se encuentran en el Museo de Arte, el Museum de Viena. Es decir, por ir poniendo ejemplos, como pequeños apuntes sobre el uso del granate a lo largo de la historia. En la glíptica también se ha usado. En la glíptica, en el intaglio este de la reina Berenice, de la Berenice II, que es del Egipto tolemaico, del 240 más o menos antes de Cristo, pues se utilizó una talla en granate. Y en el de la derecha, que es de después de Cristo, siglo I a III después de Cristo, que se encuentra en el Metropolitan, vean qué bonito el intaglio donde se ve, aunque hay que fijarse mucho, pero se ve un pie que aplasta una mariposa. Y es un intaglio muy bonito tallado en granate. Fíjense que todo lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir en las diapositivas sucesivas se refiere sobre todo a granates rojos, es decir, a granates almandinos o piropos, que son los que se han usado a lo largo de la historia prácticamente con exclusividad hasta el siglo XVIII, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este estudio que lo encontré el otro día, me parece interesantísimo y se lo recomiendo. Viene la cita bibliográfica abajo y habla sobre los aportes de la ciencia a la glíptica griega, romana y alto medieval. A la izquierda se ven varias figuras de intaglios, de collares que tienen granates, y el diagrama triangular de la derecha lo que manifiesta, lo que pone de manifiesto, es qué composición tienen estos granates. Como ven, son todos entre piropo y almandino. Todos ellos son rodolitas, podríamos decir, que es el granate que se encuentra entre el piropo y el almandino. No se utilizan grosularias, porque si hubiera grosularias, la composición quedaría en la parte inferior derecha del triángulo. Entonces, este estudio, que es muy extenso y no se puede sintetizar aquí, a mí me pareció interesantísimo porque ilustra cómo en la actualidad se están desarrollando estudios científicos muy importantes sobre los temas de granate. Esto es una paréntesis, si me lo permiten. Ahora yo estoy muy interesado en el tema de la inteligencia artificial y el otro día se me ocurrió preguntarle al chat GPT este que todos tenemos en nuestros ordenadores, oiga, oye, dime qué aportes ha hecho la ciencia a los estudios sobre glíptica griega, romana y alto medieval. Y se lo pregunté al chat GPT de mi ordenador porque estaba leyéndome el trabajo que acabo de citar, sobre la glíptica griega. Pues me contestó unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué aporta la ciencia? Pues aporta la identificación y caracterización material, el estudio de las técnicas de tallado, la datación y procedencia geográfica, el contexto cultural e histórico, conservación y restauración, autenticidad. Es decir, si yo tuviera que hacer un trabajo sobre qué aporta la ciencia a los estudios sobre glíptica griega, por ejemplo, y le consulto al GPT, pues tengo una herramienta de partida muy interesante. Esto simplemente es un paréntesis, que no tiene que ver, puede tener que ver con el granate o con cualquier otra cosa, pero tiene, a mi juicio, lo que quiero resaltar es que inteligencia artificial, al menos de momento, lo que nos aporta es un punto de partida para el desarrollo de ulteriores investigaciones, que no se debe despreciar, al contrario, pero siempre debemos tener en cuenta. Bueno, cierro el paréntesis y sigo. Si vamos a la Edad Media, a la Alta Edad Media,
Aquí tenemos el tesoro de Harpole, por ejemplo, que se encontró en el Northumberland, en el Reino Unido, y vean cómo, cómo también se emplea el granate. Es un ornamento anglosajón de una princesa, probablemente, una dama de alto rango, es cristiano, evidentemente, porque ya estamos en el siglo VI, perdón, en el siglo VII, está muy ornamentado, se considera una de las mejores joyas que se conservan de ese periodo y de esa cultura. Pero lo que yo quiero resaltar es que también en el siglo VII, en la Alta Edad Media, se sigue utilizando el granate. Pasamos a la Edad Media y de la Edad Media a la Edad Moderna y entonces nos encontramos ya con los granates piropo de Bohemia, es decir, del norte de Chequia, del norte de la República Checa, al norte de Praga. Entonces allí en la Edad Media se encuentran ya granates piropos y a partir de la Edad Moderna, del siglo XVI, pues ya se considera la piedra nacional checa. Como decía, si ustedes han estado en Praga o en Checoslovaquia, en Chequia, es muy probable que en cualquier joyería, en muchos sitios, yo fui a Chequia ya con el viaje fin de carrera y ya compré alguna piedra, alguna gemita, alguna joyita con granate. Por ejemplo, la abeja esta se muestra abajo. Eh, Hay un museo en Praga, que la foto que se ve en el centro corresponde a un museo que hay en Praga, al lado del puente de Carlos, en la ciudad antigua, al lado del río Moldava. Hay un museo muy interesante dedicado a las joyas de granate. Luego un joyero veneciano se estableció allí en 1780. En el siglo finales del XVIII, XIX y principios del XX tuvo mucha importancia porque durante el periodo victoriano se pusieron muy de moda los granates piropo de Bohemia, gran desarrollo de la joyería y del diseño, y entonces durante esa época se pusieron muy de moda. Luego ya se devaluó bastante. Subsisten algunas pequeñas explotaciones al norte de Praga, siguen produciéndose granates, abastecen la demanda. Hay un museo en Praga, como digo, y otro en Turnov, que es una ciudad que hay al norte de Praga, dedicados a la joyería del granate checo, pero hoy día ya no tienen tanto predicamento, tanta importancia como tuvieron en la época victoriana. En parte porque se han desarrollado posteriormente otros granates muy bellos, que ahora veremos, de otros colores. En parte también porque incluso el granate ha sido sustituido por la rodolita, es decir, por la variedad granate almandino que tiene un color rojo más intenso. Aquí tienen otras joyas de Bohemia, por ejemplo, estos pendientes de oro y perlas, los pendientes de plata, hacia 1900, enorme variedad de diseños y de joyas de granate piropo de Bohemia. Esto es muy interesante. Descubrí, no lo sabía, que la primera referencia que tengo a un granate que no sea piropo o almandino es en joyería catalana del siglo XVIII, en 1790, finales del siglo XVIII. Son lo que llaman arracades de arengada, o sea, pendientes de arenque, porque tienen esa forma alargada. Eran unos pendientes muy pesados, muy grandes, que pesaban mucho, medían 14 centímetros y se siguen llevando en la actualidad, ¿eh? Y pueden pesar hasta 65 gramos. Y entonces a veces tienen que llevar cintas para que las orejas puedan sujetar el peso. Y en estos pendientes del siglo XVIII, finales del XVIII, ya se encuentra un tipo de granate que no es piropo ni almandino. Son granates grosularias esonitas, es decir, lo que hemos llamado piedra canela. Son granates grosularias esonitas. Yo no he encontrado, no digo que no haya, o que sean escasos, pero puede haber, otros granates de este tipo usados anteriormente. A partir del siglo XVIII-XIX se empiezan a usar granates ya de otros colores. En el siglo XIX aquí tenemos estos colgantes neorrenacentistas, granate almandino se sigue usando, como este conjunto georgiano de oro y granate, bien, entonces en los años 1800, 1870, y luego en el siglo XX, en el siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX con la irrupción del Art Nouveau, pues empiezan a utilizar otras variedades de granates, los granates verdes, por ejemplo, el de mantoide, la variedad verde del granate andradita, que se descubre en los Urales en 1853, y se empieza a usar por Carl Fabergé y luego por otros joyeros de Londres. Y entonces, para imitar animales, por ejemplo, como los que se ven aquí a la derecha, pues el color verde es muy bonito. Y entonces esta libélula con diamantes y granates de mantoides de 1880, pues es muy espectacular.
En el siglo XX, pues vuelvo a citar el granate, el Subway Garnet, este que se encontró en Nueva York, que pesa 4,4 kilos. En realidad se encontró no en un, en una, se encontró en una zanja para hacer alcantarillas, pero decir que es un granate de alcantarillas, pues no es muy elegante. Y entonces le llamaron el granate del metro, Subway Garnet, que está en el American Museum of Natural History como un ejemplo de un granate tremendo del siglo XX. En Art Nouveau se emplean muchísimos granates, por ejemplo, a la izquierda, este peine con granates incrustados de Paul Follot o de Lalique, en la parte central. Lalique utiliza mucho cosas, etcétera, y este precioso broche de Art Nouveau del año 1900 con un gran granate pulido en su parte central y dos perlas. En las joyas reales también se han empleado granates, no mucho, pero algunas sí. Por ejemplo, la corona de San Eduardo, que venga de Inglaterra, tiene granates, no muchos. De hecho, en esta foto yo no veo los granates por ningún lado, pero dice que los tiene y seguramente los tendrá. Y esta tiara de la princesa Vigo de Dinamarca, 1930, también adornada con granates. Es decir, en joyas reales no demasiado, porque no se ha considerado una gema muy valiosa, pero sí se ha usado el granate y se usa. Y en la actualidad, pues ahí pueden ver joyas más modernas, como esta esonita de Sri Lanka, que tiene 18 quilates, tiene un granate de 1,6 quilates y tiene oro y tiene unos brillantitos. El granate de la derecha, esa bola de granate, es un enorme granate que pesa 1,5 kilos, casi 1,5 kilos, que además es propiedad del que ha tenido la amabilidad de presentarme, José María Reguera, que la trajo al instituto, le hicimos una foto y quise exponerla aquí porque realmente es un granate espectacular. Vean que tiene asterismo, se ve en la parte izquierda de la bola una estrella de 4 puntas, es un como se talle, perpendicular a un eje cuaternario o un eje ternario en el sistema cristalino. Es una bola de 9 centímetros, como ven ahí, o de 10 centímetros, espectacular, que es propiedad de José María Reguera. Y por último, ya para terminar, quisiera citar el huevo Fabergé, que es de 2014, o sea, relativamente reciente, del siglo ya XXI, un huevo tallado en un granate, similar al que acabamos de ver, pero todavía más grande, de 5.600 metros del granate, pues hicieron lo que se llama un huevo Fabergé, con una imagen de una cruz con diamantes, una preciosidad, hecha con oro y diamantes, y que se le asigna, fue subastado, he mirado en internet, fue subastado, no se llegó a vender, nadie pujó por él tanto dinero, aunque se le asigna un precio de unos 300 o 400.000 euros, en dólares. Como pueden ver, el granate tiene unas posibilidades de talla, incluso no solo de talla facetada, sino de talla en cabujón o de talla de diversas maneras que le da unas posibilidades enormes. Por último, ya para terminar, quisiera dedicar, que ya me he pasado, me quisiera dedicar 3 minutos a los usos industriales del granate. En primer lugar, desde luego, los abrasivos. El granate se ha usado como abrasivo, tanto en corte por un chorro de agua. Ahí tienen una imagen de un señor vestido de buzo, con un chorro de granate, un chorro de arena, un chorro de agua, decapando, o sea, quitando la pintura o quitando de una gran superficie metálica, como se puede ver ahí. El granate es muy usado en chorro de agua, en chorro de arena, para lijado y pulido, porque alcanza tamaños de conminución muy finos, se puede hacer polvo y por lo tanto se puede proyectar con mucha fuerza, es muy abrasivo, no se deteriora el grano porque no tiene exfoliación y entonces cuando se rompe el grano sigue siendo abrasivo y eso es muy importante en la industria del abrasivo. En general, esta industria tiene unas perspectivas optimistas, hay un aumento de la demanda, ventajas ecológicas, por ejemplo, sobre la sílice. El cuarzo, la sílice también se emplea, pero la sílice, como ustedes saben, tiene unos efectos muy nocivos sobre la salud humana porque puede ser aspirada, se fija en los pulmones y da lugar a silicosis. El granate no. Y entonces esta ventaja del granate sobre la sílice, que es un poco más caro, es más caro, pero permite unas ventajas de seguridad, innovaciones en producción. Por lo tanto, el principal uso industrial del granate hasta el momento es el abrasivo, pero no el único.
Ahora mismo se fabrican granates sintéticos, por ejemplo el YAG y el GGG, que citaré a continuación. El YAG es el granate de aluminio e itrio. Si se fijan en la composición, ya no tiene silicio. No es un granate silícico, es un granate alumínico y tiene itrio y aluminio. ¿Por qué se le llama granate? Porque tiene la estructura del granate, pero ya no tiene la composición de un granate natural, es un producto sintético. Es un material duro que tiene una dureza de 8,5 en la escala de Mohs. Cuando yo estudié gemología hace 35 años, 30 años, el YAG era uno de los principales sustitutivos o imitaciones del diamante. Se parece mucho al diamante. Y entonces el granate sintético, más barato que el diamante, el YAG se utilizaba porque hay otros productos, por ejemplo la muisanita, que imitan al diamante con mucha mejor calidad y a mucho mejor precio, ¿no? Se fabrica por el método de crecimiento de Czochralski, que no lo voy a explicar ahora, pero se funde lentamente el aluminio y el itrio y tiene una enorme aplicación industrial, no solo como gema sintética, sino que se utiliza en láseres bien y en otras aplicaciones. Esto marca tendencias modernas en el uso de los diamantes sintéticos. Y el GGG, que es el granate de gadolinio y galio, este no tiene ni sílice ni alúmina, o sea que ya es un producto a estructura que el granate. Es muy transparente, también se empleaba antes como un sustitutivo, una imitación de diamante, una dureza ligeramente inferior, y ahora ya tampoco se usa como imitación de diamante, pero sí se utiliza en aplicaciones de alta tecnología, en dispositivos de telecomunicaciones, en física cuántica, en propiedades ópticas, tiene propiedades magnéticas, es decir, se abre un mundo interesantísimo de tecnologías avanzadas en las cuales se puede usar el granate como un producto, como un material, no tanto los granates naturales, sino los granates o la imitación del granate que podemos producir en laboratorio, granates no silicatados, en tecnologías magnéticas, en tecnologías láser, en conducción de iones, se hacen láminas de granate, etc. Y con esto, pues yo termino. Les doy las gracias por su atención y les pongo aquí esta diadema preciosa de una corona europea que se encuentra, si no recuerdo mal, en el Smithsonian de Washington. En fin, me he pasado un poco de tiempo, les pido disculpas. También hemos tenido algún problema de que ha caído la imagen, pero quisiera volver al inicio y decir que el granate es un mineral o un conjunto de minerales, un grupo mineral enormemente variado, enormemente usado por la humanidad a lo largo de la historia y sin embargo que solo recientemente ha empezado a ser conocido en toda su variedad, en toda su amplitud para joyería y más recientemente para otros usos industriales. Creo que es un material muy interesante. El otro día, el último número con esto acabo, el último número de la revista Journal of Gemology, que lo he recibido el otro día, dedica su portada y un magnífico artículo interior a los granates de Bohemia. Recomiendo que lo vean si tienen ocasión. Nada más, muchísimas gracias. Primero, muchas gracias por la charla, ha estado sumamente interesante. Y lo que quería preguntar es, qué se aprecia más en joyería? ¿Transparencia, brillo, color? ¿Y qué variedades son las más apreciadas? De todas las variedades, no especies, sino variedades. Yo Eh, creo, vamos, siempre se dice que una gema tiene que tener esas tres cualidades, es decir, tiene que tener digamos, unas propiedades ópticas y mecánicas, quiero decir, de resistencia importantes, tiene que tener mercados, tiene que tener belleza, lo cual es difícil de, quiero decir, es subjetivo. Y entonces las gemas más valiosas, si me permite una respuesta un poco caprichosa, pues lo que más se aprecia en una gema es la moda. Es decir, no es ni su belleza, que sí se aprecia desde luego, ni sus cualidades mecánicas, que también se aprecian, sus cualidades ópticas, ni siquiera su rareza, porque la rareza es variable. Por ejemplo, la amatista ha sido una gema muy valorada a lo largo de toda la historia, hasta que en el siglo XVIII se descubrieron los grandes yacimientos de amatista de Rio Grande do Sul en Brasil. Y entonces Ujú. pasó de ser una gema muy valorada a ser una gema menos valorada. Es igual de bella, es igual de resistente, pero la moda pues la desplazó. Por el contrario, el diamante,
que es una gema que, desde luego, muy valiosa, o sea, muy bella, que tiene unas propiedades ópticas excepcionales, unas propiedades mecánicas también, por su elevada dureza y lo demás, pero no es, a mi juicio por lo menos, no es la gema más bella, pero se puso de moda porque los americanos hábiles descubrieron o inventaron que era la gema que había que regalar para hacer las pedidas de matrimonio. Y entonces empezaron a vender millones de diamantes y ya se sabe, un diamante es para siempre y con esa frase, pues dicen que es la frase que comercialmente más exitosa del mundo, pues se venden millones y el diamante pasó a ser la gema más valorada. Es decir, teóricamente, las propiedades que usted ha dicho, es decir, brillo, dureza, rareza, en fin, todo eso se tiene en cuenta para Transparencia es valorar una importante. joya. Pero lo más valioso, la moda, desde mi punto de vista. La joya que esté de moda o la gema que está de moda es la que más se vende. Y los granates se están poniendo de moda, ¿eh? Según me han dicho los joyeros, los granates ahora se están poniendo de moda. Mucho. Transparencia importa. Claro, una gema transparente, no opaca, o menos transparente, por ejemplo, en las esmeraldas, cuanto más transparente sea, cuanto menos inclusiones tenga o menos fracturas, no sucede en el diamante, en toda la gema. La transparencia importa muchísimo, claro. Muchas gracias. Veo Agostina, tiene una pregunta escrita, Benjamín, te la voy a leer. Dice, tengo una consulta sobre el asterismo de los granates. ¿Todos Ujú. pueden ser pulidos de forma tal que se logre el efecto asterismo? Creo que sí. No estoy seguro de lo que digo, pero creo que sí. De cuatro puntas o de 6 puntas deriva de la forma en que se pula. Porque incluso hay diamantes que tienen un efecto ojo de gato, ¿no? Entonces, esto se debe a que si se pule de tal manera que la superficie de pulido es perpendicular a un eje ternario, tendremos una estrella de 6 puntas. Si es perpendicular a un eje cuaternario, una estrella de 4 puntas. Como seguramente recuerdan de la cristalografía, los cristales cúbicos tienen ejes cuaternarios, ejes ternarios y ejes binarios. Pues la forma de pulirlo es lo que condiciona el asterismo. Una pregunta rápida veo de Carla, que Sí, si, a ver un segundo, que quería saber si los granates siempre son monorrefringentes. no, vamos, sí, son monorrefringentes, teóricamente monorrefringentes, porque son cúbicos. Pero claro, pero tienen birrefringencia anómala, lo he citado en algunos de los casos, igual que le sucede al diamante, ¿no? Que pueden tener birrefringencia anómala debido a las presiones. E incluso, claro, estos granates tetragonales que he citado que se han descubierto en el siglo XIX, perdón, en 1900, a ver, en 2018, quería decir, en 2018, características ópticas distintas de los granates cúbicos. Pero vaya, digamos, de una forma teórica, los granates son monorrefringentes, solo tienen una dirección. O sea, la luz teóricamente se propaga con igual velocidad en cualquier dirección. Pero esto es teórico. Luego las presiones y lo demás, pues pueden deformar la red. A ver, Yo quería saber, perdona, si el diamante amarillo de Mali y la topazolita, que lo has puesto antes en el esquema, pero no me ha dado tiempo a leerlo bien, son el mismo tipo de diamante, perdón, de granate, son la misma de variedad granate. de granate, la Yo creo, topazolita y el y el granate de y el Mali. granate de Mali, yo creo que sí, pero tampoco estoy seguro, porque tengo cierta confusión y lo reconozco con los nombres, sobre todo con los nombres que se refieren a localidades, ¿no? El Ya, granate de Mali, el granate de no sé dónde, y ya no ya. sé si es lo mismo que otros llaman topazolita. Yo creo que sí, Mm. pero bueno, merece la pena profundizar un poco en el tema. En todo caso, son denominaciones que yo trataría, vamos, desde un punto de vista mineralógico, no me gusta usar, porque yo prefiero usar los nombres de los minerales, ¿no? Y luego, que si es de Mali Y o si es entonces de ya. otro local, de otra localidad, pues ya es secundario. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Entonces su denominación correcta de ese granate amarillo es topazolita, ¿no? No, Entiendo. topazolita es variedad, Porque lo de granate, la variedad. Vale, pero es que me he ¿eh? liado. Entonces, la variedad es topazolita. Entonces, ¿qué es ese granate que es como esa variedad amarillita? Entiendo Eso es. que. Vale. ¿Y siempre es amarillo? ¿O puede ser también verde o de otras tonalidades como le pasa Puede a ser de otros colores.
Vamos a voy a ver si lo encuentro. Puede ser de otros colores, aquí, a ver si lo encuentro. Es un granate andradita, este que se ve aquí. La Mm, topazolita es similar al topacio, por eso se encuentra en Madagascar, pero también se encuentra en Piamonte, en otros lugares, que es esta variedad amarilla que hay mm, aquí. Pero esta variedad verde, que es la que hemos llamado, o lo que se llama demantoide, también es granate andradita. Y esta variedad de color negruzco también es granate andradita. Y el granate de Cala, el de la mina de Cala donde yo hice la tesis, que es un granate rojizo, opaco, ni mucho menos tan bonito como estos, también es granate andradita. Es decir, el granate andradita, que es el granate de calcio y hierro férrico, pequeñísimas cantidades de otros elementos pueden hacerle variar el color. Y entonces en unos países se encuentran amarillos, en otros se encuentran verdes y en otros se encuentran negros. La melanita, que es negra, el melanito, ahí lo cito, el melanito que es negro también es un granate andradita. Es decir, el color no determina la especie, es lo que quisiera destacar sobre todo. sí. Muchas gracias, muy amable. Nada, encantado. Pues nada, agradezco muchísimo la atención que hayan prestado, espero. No, he querido poner mucha información, tal vez demasiada. eh, Todos los aspectos me llaman la atención, tanto los aspectos mineralógicos como los geológicos, como los históricos, como incluso los mitos y leyendas, que a mí siempre me gusta mucho estudiar, e incluso como los aspectos comerciales y de investigación científica que se relacionan con una piedra, con un determinado mineral, en este caso con el granate. Espero no haber sido excesivamente pesado, pero en todo caso pueden consultar luego esta conferencia y como tienen las referencias, la pueden ver con más tranquilidad. Muchísimas gracias por la atención y espero verles dentro de 2 semanas en la próxima conferencia que va a hablar sobre joyería forense y la da un señor que se llama Nilton Taumaturgo, que es de Río de Janeiro, de la Policía Científica de Río de Janeiro, y nos va a hablar sobre las posibilidades de utilizar las joyas como elementos de determinación de posibles crímenes o delitos. Interesante tema, nada que ver con lo que yo he contado hoy. Encantado de saludarles. Un saludo para todos y hasta pronto.